En la guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania cuentan con ayuda de sus aliados. Para Ucrania, eso significa apoyo de una gran cantidad de socios occidentales, quienes han proporcionado miles de millones de dólares en ayuda militar al país. Pero para Rusia, significa aferrarse a cualquier aliado posible que pueda ayudar, incluso si eso implica ponerse en una posición en la que deba favores después. O que enfurezca tanto a esos aliados que simplemente se vayan. Adivina qué acaba de pasar. 2 de esos antiguos aliados ya no están. Vladimir Putin ha quedado humillado, ya que Armenia se ha distanciado y Azerbaiyán mira hacia Occidente, dejando a Rusia por Estados Unidos. Y créanme, esta ruptura le va a doler al líder de Rusia. ¿Por qué? Rusia ha pasado tanto tiempo enfrentando a estos países que solo Putin puede culparse por perderlos. El 21 de agosto, la prensa Euromaidán informó que Armenia y Azerbaiyán están a punto de firmar un acuerdo. Este no es un acuerdo común, no está relacionado con comercio ni alianzas militares. Este acuerdo busca la paz entre 2 naciones que llevan peleando intermitentemente por 3 décadas. Si se ratifica el acuerdo, terminará una gran disputa fronteriza que expuso a ambas naciones a los caprichos de Rusia por mucho tiempo. Esto es malo para Putin, el líder de Rusia, quien le encanta verse a sí mismo como un maestro manipulador. En el ámbito geopolítico, está enfrentando que Armenia se está separando y Azerbaiyán se está orientando hacia Occidente, 2 países que hasta hace muy poco eran aliados de Rusia. Y los está perdiendo porque ambos países han analizado sus problemas y han llegado a la misma conclusión. Rusia está detrás de todo. Para entender cómo estos 2 países llegaron a esa conclusión, primero hay que echar un vistazo breve a la complicada historia reciente entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia. En varios momentos durante los últimos 30 años, Rusia ha intentado desempeñar todos los papeles posibles al tratar con estos 2 países. Ha actuado como pacificador, traficante de armas, negociador e intimidante, a menudo en igual medida, para mantener a 2 naciones que son exestados soviéticos bajo el control ruso. Gran parte de los intentos de Rusia por controlar a estos 2 países depende de Nagorno-Karabaj. Creada como un óblast soviético en 1923, esa región era 95% étnicamente armenia, según el Consejo de Relaciones Exteriores. Y básicamente ha sido un polvorín de conflicto entre Armenia y Azerbaiyán desde la disolución de la Unión Soviética. Rusia ha intentado resolver el problema de Nagorno-Karabaj varias veces antes, siempre con un ojo puesto en cómo estas soluciones pueden beneficiar a Rusia. Por ejemplo, Rusia negoció un alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán en 1994, que supuestamente puso fin a una primera guerra de Karabaj de 6 años, la cual dejó a Nagorno-Karabaj como una entidad no reconocida de facto y muy dependiente de Armenia. Armenia, por supuesto, siendo un aliado de Rusia, también dependía bastante de mantener una buena relación con Moscú. Ese alto el fuego se mantuvo hasta septiembre de 2020, aunque con algunos periodos intermitentes de combates. Luego todo explotó. Sin embargo, los siguientes meses estuvieron marcados por combates, intentos de negociación y rupturas del alto el fuego. Rusia retomó su papel en noviembre de 2020 al negociar un acuerdo para que fuerzas de paz rusas operaran en el corredor de Lachin. Todo estaba bien en el mundo para Rusia en ese momento. Había logrado meter a sus soldados en una franja de tierra, separando a 2 países que intentaba controlar. Y si esos países se debilitaban y dependían más de Rusia, eso era genial. Putin debió de frotarse las manos de alegría. Y quién sabe, uno u otro, o quizás incluso tanto Azerbaiyán como Armenia, podrían algún día solicitar convertirse en parte de la Federación Rusa para resolver sus problemas. De las 2 naciones, Armenia fue la que Rusia apoyó más. Como informó medios del síndrome de inmunodeficiencia, adquirida el 21 de agosto, Rusia básicamente le entregó la victoria a Armenia cuando negoció el primer alto al fuego mencionado antes, en los años 90. Durante toda la década, dice el medio, Rusia también empoderó a Armenia al apoyar sus ambiciones militaristas. Para 1998, Rusia había enviado $1.000 millones en armas a Armenia, anulando los esfuerzos de Azerbaiyán por lograr una paz justa. No había mucho que Azerbaiyán pudiera hacer al respecto. Al mismo tiempo, Rusia también vendió armas importantes a Azerbaiyán y cultivó lazos, y la relación fluctuó. Como señaló la Fundación Carnegie, tan recientemente como en mayo de 2024, Azerbaiyán era un socio clave para Rusia, por sus exportaciones de energía y por ofrecer un corredor vital hacia Irán.
Este juego de ambos no podía durar siempre, y terminó siendo la región de Nagorno-Karabaj la que Rusia estaba usando para controlar a Armenia y Azerbaiyán. Eso terminó explotando en la cara de Putin. Los combates estallaron en la región a finales de 2023, y los pacificadores rusos que aún estaban estacionados allí prácticamente no hicieron nada para detenerlo. Azerbaiyán recuperó Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023 sin intervención de pacificadores rusos. En mayo de 2023, Armenia ya había indicado que reconocería la integridad territorial de Azerbaiyán, incluido Nagorno-Karabaj, condicionado a garantías de derechos. The Washington Post lo calificó como un gran fracaso del papel de pacificador de Rusia y un alejamiento de Armenia. Ya debilitada por la guerra en Ucrania, Rusia no podía permitirse enviar tropas que pudieran responder a los ataques azerbaiyanos, y la capitulación en 2023 se limitó a Nagorno-Karabaj. Armenia posteriormente devolvió 4 aldeas fronterizas a Azerbaiyán en abril-mayo de 2024 mediante negociaciones, un proceso separado que llevó a Armenia a preguntarse, ¿dónde estaba su aliado ruso? Rusia no apareció por ningún lado, no solo por la guerra en Ucrania, sino también porque no quería enfadar a Azerbaiyán debido al apoyo crucial que estaba ofreciendo relacionado con la energía e Irán. Armenia quedó sola, y lo mejor que Putin podía esperar era un nuevo orden regional en el Cáucaso donde Rusia tuviera participación. Putin habría estado feliz de ver a ambos bandos destruirse entre sí, permitiendo que Rusia interviniera con una campaña de influencia en la que Putin se posicionara como el salvador de ambos. Sin embargo, casi 2 años después, la caja de Pandora de Nagorno-Karabaj volvió a explotar. Tanto Armenia como Azerbaiyán primero pelearon y luego parecieron llegar a la conclusión conjunta de que necesitaban encontrar una manera de crear la paz. Lo clave es que esa paz no podía incluir a Rusia, lo que nos remite al acuerdo de paz. Armenia y Azerbaiyán casi firman. Las ruedas de ese acuerdo se pusieron en marcha el 10 de julio, cuando el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, se reunió con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en Abu Dhabi. Los dos líderes estuvieron cerca de llegar a un acuerdo ahí, pero un par de obstáculos terminaron impidiendo que sucediera. Aún así, se había abierto un diálogo. En un artículo del 25 de julio, la revista Conversación afirmó que Armenia y Azerbaiyán se preparaban para un gran reinicio en su relación, algo que Rusia nunca habría permitido. Hasta el 25 de julio, el medio especulaba que cualquier acuerdo entre ambos países aún debía involucrar a Rusia de alguna forma. En Armenia y Azerbaiyán, los lazos económicos, de transporte y humanos aún favorecen la relación con Rusia. Así que, una ruptura temporal en las relaciones políticas puede ser reparada si los 3 líderes demuestran suficiente habilidad política para navegar por aguas turbulentas, dijo el medio. Con Putin como el tercer líder en esta ecuación. La conversación también señaló que Armenia y Azerbaiyán han seguido siendo socios comerciales cercanos de Rusia durante toda la guerra en Ucrania. Ambos también dependen de los ingresos por remesas de sus ciudadanos que viven en Rusia. Ingresos por remesas es un término que se refiere al dinero que los trabajadores migrantes envían de regreso a sus familias. Esto significa que tanto los ciudadanos armenios como los azerbaiyanos han estado apoyando las economías de sus países con dinero ganado en Rusia. Así que, incluso hacia finales del mes pasado, todo parece apuntar de nuevo a Putin. Pero Armenia y Azerbaiyán hallaron otra ruta. En lugar de permitir que la paz entre ambas naciones dependiera de la participación de una Rusia que está más que feliz de sembrar discordia y luego esperar el momento oportuno para aumentar su influencia, ambos países encontraron otra nación que los ayudara a negociar la paz. Y resultó ser el último país que Putin hubiera querido, Estados Unidos. El 9 de agosto, The Guardian informó que los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo de paz en la Casa Blanca. Ese acuerdo fue negociado por Estados Unidos, y el presidente Donald Trump jugó un papel clave. Tan fundamental que el nuevo corredor comercial creado por el acuerdo llevará el nombre del presidente estadounidense. No lo pedí, dijo Trump, pero al conocer la noticia agregó que era un gran honor para él. La Unión Europea y la Comisión Europea elogiaron el nuevo acuerdo y pidieron su pronta ratificación para avanzar hacia la normalización. Irán estaba menos contento, aunque dio la bienvenida a la noticia de paz. The Guardian advierte también contra la intervención de otras naciones extranjeras en el acuerdo. Traducción: Irán quiere estar involucrado y no lo está. Las naciones occidentales parecen beneficiarse más de esta paz que Irán, que usó el control ruso de ambos países para ganar.
En cuanto a Putin, lo dejaron en el frío. La firma de un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, ambas exrepúblicas soviéticas, también representa un golpe geopolítico para su antiguo amo imperial, Rusia, informa The Guardian. Durante casi 4 décadas de conflicto, Moscú fue mediador para ampliar su influencia en la estratégica región del sur del Cáucaso. Pero su influencia cayó rápido tras lanzar la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Una vez más, la sed de guerra de Putin, que nunca debió haber ocurrido, ha vuelto para perjudicarlo. Euromaidan Press resume el contenido del nuevo acuerdo de paz. Tanto Armenia como Azerbaiyán se ofrecerán reconocimiento mutuo de su soberanía, lo cual estará respaldado por la renuncia a las reclamaciones territoriales, que han causado problemas en las últimas décadas. Se trazarán las fronteras, aunque todavía no está claro quién recibirá qué, y esa frontera será desmilitarizada para que no se genere tensión al respecto. Quizá lo más importante sea el acuerdo para crear el nuevo corredor comercial mencionado. Euromaidan Press dice que la franja de tierra se llamará el Corredor Sangasor, lo cual entra en conflicto con el informe de The Guardian. Esa será la ruta Trump para la paz y prosperidad internacional. Lo importante no es el nombre, sino lo que representa el corredor. Primero, le dará a Azerbaiyán un enlace terrestre directo con su enclave de Najicheván, al que no ha podido acceder fácilmente debido a su conflicto de larga data con Armenia. Del lado estadounidense, Estados Unidos recibió los derechos de desarrollo de ese corredor comercial. Otro golpe más a la influencia de Putin en el Cáucaso. A Irán no le va a gustar esa participación de Estados Unidos. Radio Europa Libre, Radio Libertad y Radio Free Europe. Radio Libertad informaron el 22 de julio, cuando iniciaron las discusiones sobre el nuevo acuerdo de paz. Ese nuevo corredor afecta directamente los cálculos estratégicos de Irán, según Radio Free Europe, Radio Liberty. Esto significa que Irán ya no tiene una ruta terrestre al sur del Cáucaso por Armenia, obligándolo a depender de otros actores extranjeros y de Azerbaiyán. Azerbaiyán probablemente no ayudará a Irán por sus vínculos con Rusia. Esto significa que existe la posibilidad de que este acuerdo haga que algunos en Irán se vuelvan en contra de la causa rusa. Sobre Estados Unidos y su exclusividad en el desarrollo, probablemente así será, recibiendo buena paga por conectar el corredor con autopistas y ferrocarriles, incluido uno entre Azerbaiyán y Turquía. Construir esa infraestructura también incrementa la influencia de Estados Unidos en 2 países antes bajo el marco soviético. Es como una leve puñalada para Putin. Básicamente, lo que está pasando aquí es que todos los planes que Putin y sus aliados tenían para Armenia y Azerbaiyán se están volteando por completo. El líder de Rusia esperaba aguardar el conflicto reciente entre las 2 naciones antes de devolverle a Rusia su posición como nación indispensable. En cambio, su vacilación para involucrarse creó un espacio en el que Estados Unidos pudo intervenir. En el transcurso de una sola guerra en Ucrania, Putin ha perdido 2 países. Pronto volveremos a esa ironía. Pero primero, enfoquémonos en lo que todo esto significa para Rusia. Comenzando con Armenia, Euromaidan Press dice que este nuevo acuerdo de paz es el último clavo en el ataúd de su dependencia de Rusia para sus garantías de seguridad. Esa dependencia ya se debilitaba tras el desastre de Nagorno-Karabaj, donde Rusia prácticamente abandonó a su aliado. Ahora, Putin no va a tener la oportunidad de volver a ganarse el favor de Armenia. El hecho de que Estados Unidos tenga derechos de desarrollo en el nuevo corredor comercial que se está creando, también significa que Armenia tiene todas las garantías de seguridad que necesita. La misma fuente también dice que el mayor temor de Armenia es que fuerzas extranjeras, sean quienes sean, puedan explotar la debilidad que Rusia mostró en Nagorno-Karabaj. Después de todo, eso es exactamente lo que pasó en Siria, cuando Bashar al-Assad cayó del poder y huyó mientras los rebeldes contra su régimen totalitario desmantelaban su base de poder. En cuestión de semanas, Armenia requiere a alguien más confiable que Putin, quien por enfocarse en la guerra en Ucrania ha ignorado las preocupaciones rusas. En otro medio, The Moscow Times compara la situación de Armenia con una ruptura con Rusia y afirma en un artículo del 9 de junio que Putin no puede hacer nada para evitarlo. La confianza se rompió cuando Rusia dejó que Armenia se defendiera sola en Nagorno-Karabaj. No hay vuelta atrás tras eso ni las otras veces, en 2021 y 2022, cuando Rusia no protegió las fronteras de Armenia de las incursiones azerbaiyanas que provocaron la muerte de cientos de soldados armenios. Parece más que Rusia dirigía una red de protección fallida que una ruptura. Es natural que Armenia intente buscar otro protector.
La paz y una relación más sólida con Estados Unidos brindan la protección necesaria. Sobre Azerbaiyán, el nuevo acuerdo implica alejamiento de Rusia. Ha estado intentando lograr eso durante mucho tiempo, a pesar de las exportaciones de energía y los vínculos con Irán mencionados anteriormente en el video. El interés nacional da varias razones para ese cambio. Azerbaiyán ha fortalecido lazos con la Unión Europea al cubrir el vacío energético tras el alejamiento de Europa de Rusia. Tras el inicio de la guerra en Ucrania, Azerbaiyán fortaleció lazos importantes ya que Rusia se volvía una amenaza para ellos. Otra razón, según el mismo medio, es que Rusia nunca reconoció plenamente a Azerbaiyán como Estado soberano y seguía tratándolo como un Estado títere bajo control soviético indirecto. La falta de respeto por las fronteras del país y el trato terrible en general por parte de Rusia solo aumentaron el deseo de Azerbaiyán de alejarse de Moscú. Rusia también había derribado aviones azerbaiyanos en el pasado, señala Euromaidan Press. Atacó con misiles cerca de la embajada de Azerbaiyán en Kiev, más motivos para alejarse y acercarse a Occidentes. Con este nuevo acuerdo, la paz con Armenia trae rutas comerciales seguras y vínculos directos con Turquía y otros aliados de Azerbaiyán. ¿Sorprende que estas dos naciones excluyeran a Rusia de su acuerdo de paz a estas alturas? El nuevo acuerdo beneficia a ambas partes y representa una gran pérdida para Rusia, retomando la ironía mencionada antes. Sin la guerra en Ucrania iniciada por Vladimir Putin, el líder ruso no habría descuidado lo que ocurría en Armenia. Si Azerbaiyán atacó, Rusia pudo haber defendido mejor a su aliado. Así, habría mantenido una relación que pudo durar décadas. La ironía es que el esfuerzo desesperado de Putin por devolver a Ucrania su antiguo estatus soviético le costó dos naciones que antes controlaba indirectamente. La ambición excesiva de Putin acercó a Armenia y Azerbaiyán a Occidente. ¿No era para evitar la expansión de la influencia occidental en Europa del Este? Esa fue una de las razones principales de Putin para la guerra en Ucrania desde el inicio. Esto fue un gran error de cálculo del líder ruso, debilitando aún más su control sobre el antiguo bloque soviético. Aún peor para Putin, esta es una tendencia que está surgiendo en todas las áreas del mundo donde Rusia tuvo gran influencia hasta hace muy poco. Siria está perdida para Rusia, como ya se mencionó, desde enero de 2023. El intérprete decía que Armenia, Kirguistán, Tayikistán y Kazajistán buscaban mantener la neutralidad o distanciarse del control de Moscú. Todo gracias a la guerra de Ucrania. El prestigio que antes venía con tener a Rusia como aliado ha desaparecido, y todo es gracias a la guerra de Ucrania. No solo es la incapacidad de Rusia para dar las garantías de seguridad directas prometidas a países como Armenia. Solo imagina un país que cayó bajo la influencia de la Federación Rusa antes de que Vladimir Putin lanzara su invasión. Antes de febrero de 2022, ese país confiaba en que Rusia tenía uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Solo Estados Unidos y China podían enfrentarlo directamente, por eso las garantías de Rusia parecían sólidas. Luego ocurrió la invasión a Ucrania, que Putin pensaba completar en días, pero no fue así. Rusia está en una guerra prolongada que le ha costado más de 1 millón de soldados. Ha demostrado claramente que Rusia es un tigre de papel. ¿Quisieras unirte a Rusia después de ver eso? Probablemente no. Esa es también la postura actual de muchas naciones antes influenciadas por Rusia. Rusia aún cuenta con aliados como Irán, Corea del Norte y China, aunque sus relaciones son transaccionales. Los tres le están dando a Rusia lo que necesita, incluyendo armas, y es prácticamente un hecho que pedirán favores si la guerra en Ucrania termina favoreciendo a Rusia al final. Incluso entre sus aliados más cercanos, la influencia de Putin en Rusia disminuye. Día tras día, la posición global de Rusia se ha visto dañada, quizás para siempre. El acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán debilita aún más la influencia global de Putin. La única salvedad en todo esto es que el acuerdo de paz ha sido firmado, pero aún no ha sido ratificado. Sin embargo, tendría que pasar algo realmente insólito para que ese acuerdo se viniera abajo en esta etapa, especialmente con la participación de Estados Unidos. Putin ha sido oficialmente descartado. No hay nada que pueda hacer al respecto, salvo darse cuenta de que Rusia ya no es el socio atractivo que solía ser. Aún así, Rusia cuenta con al menos un aliado confiable que acude siempre que Putin lo llama. Ese aliado es Bielorrusia. Y algo oscuro está ocurriendo en ese país en este momento, ya que Rusia está enviando misiles justo a la frontera de la OTAN. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar
si quieres más análisis sobre los últimos acontecimientos en la geopolítica global.